en un nuevo recorrido en esta gran nación. Estamos aquí, vecinos de Naftali Bennett, nuestro primer ministro en Israel, en Ra'anana. Y es que ayer hubo un juego muy interesante en la Knesset. Se iba a dar por fin una ley en la que iban a limitar que el primer ministro pudiera ejercer el cargo más de 8 años. Lo que para muchos parece ser una ley personal en contra de Netanyahu para que no vuelva a ser primer ministro. Pero realmente Netanyahu no podría volver a ser primer ministro con esta ley. Esa es la primera respuesta en la que Gideon Sa'ar, quien ha promovido esta ley y hoy en día es el ministro de Justicia en Israel, es la primera respuesta que tira. Y dice, no, en la ley está específicamente al final de la ley que dice, esta ley no aplica para retroactivamente. Quiere decir que no aplica esta ley, no se consideran los años de Netanyahu como efectivos para que le aplique esta ley. Entonces, ¿cuál es el asunto con esta ley? Y es que esta ley iba a pasar ayer, pero no pasó. Se tuvo que aplazar la votación de esta ley, la segunda y tercera ronda para que esté efectivamente pasada para la semana que entra. Y es que esta ley pretende, y esto es lo que dice, que cualquier persona que ejerce el cargo de primer ministro por 8 años no puede volver a ser primer ministro del Estado de Israel. Y esta es una ley básica. ¿Qué quiere decir que es una ley básica? Es que es una ley que tienen que votar por esa ley 61 diputados de la Knesset. La Knesset tiene 120 diputados. Hay leyes que no son básicas. Si en alguna sesión aparecen 80 diputados, con que 41 voten por esa ley, pues ya pasa por mayoría. Pero cuando es una ley básica, que es una ley constitucional, tienen que votar 61 personas por esa ley. Pues ayer en todo el relajo ya estaba la ley para pasar y estaban listos los 61 votos. Pero la oposición, dirigida por Netanyahu, hizo algo bastante interesante. La oposición dijo que esta ley le iban a sumar a esta ley la condición de que si no pasa la ley se cae el gobierno. Porque la Knesset, en un sistema parlamentario, puede disolverse en una ley de disolución. Entonces la oposición dijo, tengan cuidado, si no pasa la ley, la vamos a hacer que sea una ley de disolución. Estaban en el juego, si votaban, no votaban, hasta que llegó una visita el canciller de Alemania a Israel. Bennett se tuvo que salir de la Knesset y no hubo de otra más que aplazar la votación de esta ley para la semana que entra. Pero realmente Netanyahu podría ser primer ministro o no, y es aquí donde viene el juego. La realidad es que Netanyahu por ley podría volver a ser primer ministro, aunque haya estado ya por más de 12 años primer ministro en el pasado. Pero si se vuelve primer ministro cualquier otro, esa ley se podría cambiar, y creo que eso es importante entender. 61 votos se necesitan para que pase esta ley básica. Pero ¿saben ustedes cuántos votos se necesitan para tirar esta ley? Pues otros 61. Entonces imagínense un primer ministro que esté ya más de 8 años de primer ministro, tendría una coalición bastante fuerte, podrían cambiar la ley y podrían seguirse eternamente. Lo que es un hecho es que Israel es un sistema de gobierno parlamentario. A diferencia de otros países, en Israel la gente vota por los diputados de la Knesset. Y son los diputados de la Knesset los que eligen al primer ministro. El elector no va a las urnas a votar por el primer ministro. Quiere decir que los representantes del pueblo, que son 120, son los encargados de hacer leyes, son los encargados de elegir al primer ministro, incluso son los encargados de elegir al presidente. Entonces, tenemos un sistema en el que podría cambiar esa ley, pero son los temas en los que la Knesset juega en este momento. Ojo, necesitamos 61. Cuando hablamos de 61, suceden situaciones en las que alguien se puede equivocar. Ya ha pasado en Israel. Imagínense un diputado de la Knesset agotado porque llevan 12 horas de discusión, no durmió ayer y de repente toca el momento de votar, el mismo Netanyahu se ha equivocado y en vez de votar por el sí, votan por el no. Ese era un riesgo que podía tirar el gobierno ayer del Estado de Israel y mejor decidieron aplazarlo. Y créanme, hay esos juegos constantemente. Hace unas semanas pasó el mismo juego en otras votaciones y ya hay hasta memes y situaciones en las que un diputado, incluido Netanyahu, se pueden equivocar y votar por el sí en vez de por el no y viceversa, y la votación así sucede. Recorrer Israel es un privilegio. Estamos hoy en Ra'anana, vecinos,
de Naftali Bennett. Si se fijan, es una ciudad chiquita y hay hoy manifestaciones en Ra'anana cada sábado en la noche. Existen leyes que están tratando de pasar para evitar que la gente venga a manifestarse aquí y argumentando que Bennett debería de vivir en Jerusalén, porque Bennett los fines de semana los pasa aquí en Ra'anana, en estas calles verdes. ¿Quién puede ser primer ministro? Mira, la realidad es que hoy Bennett, en Israel cualquiera puede ser primer ministro, cualquier israelí puede ser primer ministro. Si esa persona, imagínate, nada más convence a 100,000, 120,000 personas que voten por él, con un partidito de 6 personas de 120, se puede volver primer ministro. Y ya ha sucedido, ¿sabes quién es? Naftali Bennett. En Israel cualquiera puede ser primer ministro. Y es algo interesante porque es la realidad de Naftali Bennett. Volviendo a esta ley donde alguien que ya estuvo 8 años en el gobierno no se puede reelegir, ¿te parece que es una ley anti-Netanyahu donde al rato probablemente hay un primer ministro tan bueno que la gente empieza a decir, ¿y cómo puede ser que tenemos esta ley cuando esta persona es lo mejor que nos pudo haber pasado? La oposición, y se le preguntas a Netanyahu y a todo su partido, el Likud, definitivamente es una ley personal, es una ley en contra de Netanyahu. Si le preguntas a los que patrocinan o los que formularon la ley, dicen que la ley, si hubiera existido antes, Israel no hubiera estado en una crisis política tan fuerte como lo tuvo hace unos meses. Entonces, depende a quién le preguntes, pero la realidad, como te dije, es que si llegamos a esa situación en la que tenemos un super primer ministro que lleva 8 años y a la gente le va a doler porque podría dejar el puesto y no podría volver a ser primer ministro, lo único que necesitamos es a 61 diputados que modifiquen la ley básica sobre la formación de gobierno y le permitirían ser primer ministro de nuevo. En un sistema parlamentario, incluso en otros países del mundo, como en Alemania, no es que hay límite de tiempo para lo que puede ser la gente primer ministro. Si la Knesset, el parlamento en otro país, los elige, lo pueden ejercer, y por eso hay gente que dice que en la teoría, en lo básico de un sistema parlamentario, esta ley no debería de existir, lo que hace concluir que es una ley completamente dirigida en contra de Netanyahu. Llegamos exactamente a la calle donde vive Naftali Bennett, el primer ministro, y espero que les gusten estos recorridos. La verdad es que si tienen preguntas, algún tema que quieran que platiquemos, con muchísimo gusto. Si alguien tiene algún recorrido en especial, si la nostalgia se revive y es que quieren que recorramos algo para que vean cómo se ve hoy en día, con muchísimo gusto. Por favor, suscríbanse y espero que disfruten tanto estos paseos tan hermosos en Israel como nosotros los disfrutamos hoy. En una democracia parlamentaria, en la que Israel no inventó el sistema parlamentario, en una democracia en la que lleva más de 70 años vigente, esta ley es una ley en la que va a haber más democracia o menos democracia. ¿Es una ley personal o es una ley que asegura la diversidad y la democracia en Israel? Esa es la reflexión.